Satchidanandamurtaye Nisprapanchaya Shankaraya Sri Shivanandaya Te Namaha Om Sarvamangala Mangalye Shive Savarta Sharike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Shanti 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 Om Paz Paz. Bueno, Shivaya. Muy bien, vamos a analizar este tema de la ética de la práctica del yoga para poder comprender cuál es el origen de este tema. El mismo está expuesto en un texto clásico del yoga llamado los Yoga Sutras de Patanjali, escrito, según se dice, aproximadamente 2 siglos antes de Cristo. Esto da origen a lo que se conoce como el yoga clásico. Los Yoga Sutras son 4 capítulos que contienen un total de 196 sutras o aforismos. La palabra sutra quiere decir hilo, y ello es porque toda la enseñanza está como enhebrada a través de un hilo conductor que va desde el primero hasta el último sutra en una enseñanza continua. Los sutras son frases cortas que encierran profunda enseñanza, por lo cual generalmente uno requiere de un comentario o de una explicación del sutra, porque es como un resumen de enseñanzas muy profundas. El texto entonces, que como dije tiene 196 de estos sutras, divididos en 4 capítulos, que se llama, el primero de ellos, Samadhipada, que trata acerca de la absorción del samadhi. El segundo se llama Sadhanapada, que trata acerca de la práctica. El tercero, Vibhuti-pada, que es acerca de los poderes del yoga, que surge como un subproducto de la práctica. Y el cuarto, Kaivalya-pada. Kaivalya quiere decir el afinamiento del purusha, de la conciencia, de la prakriti, del cuerpo, de la mente, o también se conoce como liberación. Ahora, el tema que vamos a ver se encuentra dentro del Pada 2, llamado Sadhanapada, y comienza en el Sutra 29 de ese capítulo, el cual Patanjali establece que esta práctica del yoga está compuesta por 8 pasos u 8 peldaños. De ahí viene el nombre de Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 peldaños. Estos 8 peldaños u 8 pasos, de los cuales vamos a ver los 2 primeros, son yamas, compuesto a su vez por ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, parigraha. Niyamas son otros 5, saucha, tapas, santosha, swadhyaya y yoga-pranidhana. El tercero se llama asana, concretamente la postura para la práctica de la meditación. Cuarto, pranayama, que es control de las energías. Quinto, el pratyahara, que es el control de los sentidos, de modo tal que los sentidos no entran en contacto con los objetos y favorezca la introspección. Hasta aquí serían
los aspectos externos del yoga, especialmente hasta los 4 primeros. El quinto es como un intermedio. Y ahora comienza la práctica interna del yoga a través del paso 6, que se llama dharana, la concentración de la mente, dhyana, la prolongación de la concentración, llamado meditación, y el octavo, samadhi, la absorción. Esto forma entonces el Ashtanga Yoga, el óctuple yoga, los 8 pasos del yoga. Y el tema que hoy nos concierne sería el peldaño número 1, yama, y el peldaño número 2, niyama. Bien, entonces, ubicados en el tema, este primer peldaño, llamado la base ética de la práctica del yoga, expuesto en el capítulo 2 del Sutra 30, Patanjali lo define como ahimsa, satya, asteya, brahmacharya y aparigraha. Entonces, el primero de esos 5 es ahimsa, que se considera quizás el más importante. Siempre están expresados como en una pirámide. Así como que la base, en este caso, es ahimsa. La palabra ahimsa es la conjunción de 2 palabras del sánscrito, a y himsa. A quiere decir no, himsa quiere decir violencia. Por lo tanto, ahimsa quiere decir la práctica de la no violencia. Y está, definido como no ejercer ningún acto de violencia a ningún ser vivo, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Eso es lo que abarca ahimsa. Como puede verse en un primer análisis, es mucho más amplio que el precepto bíblico no matarás, que se ha interpretado de no matar seres humanos, aunque el mandamiento sea no matarás. Aquí es no solo no matar, sino no ejercer ningún tipo de daño. Y no se refiere solo a los seres humanos, sino también a los animales no humanos. Es decir, todo el resto del reino animal, y también debería incluir al reino vegetal. No causar ningún daño innecesario a ningún ser vivo, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. La acción es la parte más burda de la violencia, pero también la violencia puede ser ejercida desde la palabra, desde el silencio y aún también desde el pensamiento. Vamos a ir de lo más grosero a lo más sutil. Entonces, la violencia física, es decir, el causar un daño físico, es lo primero que el yogi debería abstenerse. Es decir, de no dañar físicamente a ningún ser vivo, ni persona, ni animal, ni plantas, necesariamente. Entonces, este no dañar, este no causar dolor, este no causar sufrimiento, este no matar, es incluso el fundamento filosófico de la práctica vegetariana en los yogis. Los yogis fundamentan su inclinación vegetariana en base a este principio filosófico de la no violencia. Por lo tanto, los aspectos saludables de la dieta, que son importantes, se considera más como un subproducto de esta idea original y principal, que es no causar daño, no causar dolor, no causar muerte a ningún ser vivo. Ese es el fundamento. Luego, una vez practicado esto, uno debe volverse introspectivo e intentar no herir a través de la palabra, a través de lo que uno diga,
o a través de los gestos, o a través de las miradas, o también hoy a través de lo que uno escribe, ¿no? en las redes o donde sea. ¿No? Es decir, no generar violencia con la palabra. ¿No? Y un poco más sutil aún, no generar ningún tipo de violencia ni de dolor con el pensamiento. Porque los yogis entienden que el pensar en sí es una acción. Y cuando uno piensa, ese pensamiento es una acción. Sale de la mente, se dirige y llega al objeto en el cual está pensando. Por eso se dice que un pensamiento que es doloroso, un pensamiento que es negativo, un pensamiento que está cargado de ira o de violencia, es triplemente malo. Primero, porque afecta realmente a aquel hacia el cual está dirigido. En el camino afecta toda la atmósfera mental, que se ve como contaminada por esa vibración, por ese pensamiento bajo, negativo y de dolor. Y finalmente, por una cuestión del karma, lo que va, vuelve, por lo tanto termina afectando también al emisor. De allí que, sabiendo esto, deberíamos hacer lo contrario. Pensar lo que es bueno, porque eso beneficiaría hacia quien uno está pensando. Beneficiaría toda la atmósfera mental del universo, porque todo el universo se satura de nuestros pensamientos. Y finalmente, volvería y también nos beneficiaría. Siempre hay que tener pensamientos buenos, pensamientos elevados, pensamientos sublimes. De este modo, también se puede entender ahimsa no como algo negativo en el sentido de no dañar, sino también en un sentido positivo en cuanto al amor universal. El amor universal también es un sinónimo de ahimsa. Esta práctica de ahimsa es realmente muy importante. Y se refiere fundamentalmente a responder con la actitud contraria al agresor, que fue un poco el principio que utilizó Gandhi también para liberar a la India. Entonces, si uno no responde de la misma forma, si uno no paga con la misma moneda, la brutalidad del agresor queda en absoluta evidencia. Por supuesto que esto tiene sus limitantes y no quiere decir que uno deba aceptar el maltrato o el desprecio. Siempre hay que poner los límites correctos y necesarios para que no haya un abuso. Así, también se pueden considerar ciertos limitantes a la práctica de la ahimsa. Y es cuando la violencia deba ser ejercida por algo absolutamente justificado y que no esté relacionado con la motivación personal o propia. Entonces, si por ejemplo uno debiera defender a alguien de una agresión injusta y en ese caso ejerce una violencia, en ese caso no se considera en contra del principio de la ahimsa. Lo mismo las fuerzas que imparten el orden o quienes cuidan a las naciones, que ejercen las milicias. Bueno, en caso de ser justificado, ellos no romperían este principio porque están actuando en base a un deber y no en base a una motivación personal. Muy bien, este sería entonces el primer yama.
la primera regla ética, la primera abstención. El yogi se abstiene de ejercer violencia siempre que sea innecesario. Luego, el segundo principio se llama satya, y satya quiere decir veracidad. Veracidad es un poco más amplio que decir la verdad. La veracidad implica una cierta coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. Es decir, es la honestidad en el obrar y en el actuar. Y siempre tiene que estar encuadrado dentro de el ahimsa. Siempre ahimsa es como la regla máxima y todo debe encuadrarse dentro de la ahimsa. Es decir, la verdad debe ser dicha, pero debe ser dicha amorosamente. Incluso el hecho de tener la razón o de conocer la verdad muchas veces no justifica el hecho de tener que decirla y de expresarla, si en ese decir y expresar se hiere, por ejemplo, innecesariamente un sentimiento, o lo dicho no aporta algo útil, por más que sea verdad. Uno no puede excusarse en la verdad de la afirmación si con esa verdad alguien se siente herido u ofendido de un modo innecesario. En ese caso, lo mejor es guardar el silencio. Y si la verdad tiene que ser dicha de todas formas, entonces debe ser dicha siempre de un modo amoroso, en el momento correcto y adecuado. Esos son los principios de satya, de la veracidad. ¿Sí? Mantener el argumento, pero siempre de una forma adecuada. Como si dijéramos una mano de hierro revestida de un guante de seda. La firmeza se puede sostener, pero siempre debe ser dicha de un modo adecuado, de un modo amoroso, de un modo dármico, de un modo correcto. Eso se llama entonces satya, el segundo de los grandes principios de los yanas. El tercero se llama asteya. Asteya se traduce como no robar. Es bastante obvio. Se trata de no tomar lo que es de otro, lo que corresponde a otro. Ese es el principio en general, pero también puede entenderse como no tomar el tiempo de otro innecesariamente, por ejemplo. O también hacer una utilización apropiada de aquello que se nos ha confiado, o devolver lo que se nos ha prestado en tiempo y forma, también se considera asteya, en el caso de como principio ético. Y si alguien nos presta algo, lo debemos utilizar con el fin prestado, y no con otro fin, o hacer una utilización no prevista de aquello que se nos dio y se nos confió. Todo eso englobaría el yama de asteya. El cuarto se llama brahmacharya. Siempre nos resulta un poco problemático. Brahmacharya está definido como la continencia, o como, en forma general, ¿no? Como la abstención en pensamiento, palabra y acción. Y aquí vale hacer algunas aclaraciones, algunas relaciones para poder comprender mejor el principio en nuestra época. Incluso el sentido correcto que Patanjali le da al término. ¿Sí? Sería una continencia en lo sexual, en el pensamiento, la palabra y la acción. Pero tenemos que ubicarnos, para poder comprenderlo, en el contexto de la sociedad védica de ese momento. La sociedad estaba organizada en base a etapas en la vida. Esas etapas en la vida eran 4, siendo la primera de ellas la del estudiante, se llamaba brahmachari.
Luego había una segunda etapa, cuando uno formaba una familia, Grishta, formaba la familia. La tercera etapa se llamaba Vanaprastha, cuando los hijos se iban del hogar y los padres comenzaban, o la pareja comenzaba, o continuaba, pero profundizaba su práctica espiritual, se retiraba como a los bosques. Y la cuarta etapa era la del sannyasi, la del renunciante, que también se podía obtener esa etapa antes de tener esa vocación. Luego de que la pareja pasaba por Vanaprastha, podían los dos tomar el camino de la renuncia como etapa final de la vida, o ese camino de la renuncia se podía tomar antes si eso hubiera sido la vocación. Quienes toman el camino de la renuncia, los sannyasis, viven 3 votos: el voto de la pobreza, el voto de la castidad y el voto de la obediencia. Para los sannyasis, para los renunciantes, para los que están en esa etapa final de la vida, o que han elegido este camino, llamémosle, monástico, este voto debe ser cumplido tal como está así expresado. La castidad, en pensamiento, en la palabra y en la acción. Ahora, si nos ubicamos en la etapa de la vida llamada Grihastha, un Vanaprastha, también tenemos que analizar 4 ideales védicos que existían en la sociedad en ese momento. Uno de ellos se llamaba Dharma, es decir, ellos tenían muy preciso la acción correcta que debían ejercer según los roles que vivían en la vida. Por ejemplo, el Dharma del padre o de la madre es ser un buen padre y una buena madre, o el del hijo. O el Dharma del médico es ser honesto y ser un buen médico. Y así en todo. ¿Sí? De acuerdo a los roles, ejercer lo debido y lo correcto en el momento oportuno. Ese era un gran ideal. Luego, un segundo ideal se llama Artha. Artha es el ideal de la riqueza, es decir, podían ser prósperos, podían generar riqueza, siempre de acuerdo al Dharma. Y también había otro ideal en la sociedad que se llamaba Kama. Kama está relacionado con el placer, incluso con el placer sexual, dentro de el grihastha, dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Porque eso se consideraba algo totalmente sano, natural y necesario para fortalecer la unión y el amor de la pareja. Era algo que estaba bien visto. Y luego el cuarto ideal se llama moksha. Sí. Todos los ideales apuntaban a la obtención de la liberación. Entonces, si tenemos en cuenta los ideales védicos, si tenemos en cuenta las etapas de la vida, este principio de Brahmacharya podría ser interpretado en un sentido estricto para aquellos que son los renunciantes, para aquellos que hacen los votos, para aquellos que son los monjes, y en un sentido más restringido para los que están en la etapa de la vida en la cual llevan adelante un matrimonio, una pareja. En ese caso, el principio de Brahmacharya podría adaptarse a la fidelidad que vive la pareja en cuestión. Bien, ese es entonces Brahmacharya, el cuarto de los yamas. El quinto se llama Aparigraha y tiene 2 interpretaciones. Una es el vivir sencillo, el renunciar a todo lo que es innecesario en la vida, a todo lujo innecesario. Tener una vida confortable, con las comodidades, pero a la vez un vivir sencillo que permita sostener un pensamiento elevado. También otra interpretación de Aparigraha, dada especialmente en el siglo pasado por Vivekananda, es la de no aceptar dádivas o regalos, en el sentido de que el regalo aceptado no debería comprometer la libertad futura del que lo recibe. No se refiere a los regalos dados en amistad
en fraternidad, sino aquel tipo de obsequios que una vez recibido produzcan un compromiso hacia aquel que lo otorgó. Bien, entonces, ahora nos tocaría el segundo escalón de la Ashtanga, que se llaman nirmas, de las cuales el primero se llama Saucha, y Saucha quiere decir pureza. Y requiere que el practicante del yoga tenga una pureza en el cuerpo, una pureza en la mente y una pureza en el corazón. La pureza en el cuerpo era importante y era nombrada, porque no había los conceptos que hoy tenemos de la higiene. Pero los yogis mantenían su cuerpo limpio con distintos tipos de purificaciones. Se llama purificación del cuerpo. Y también una purificación en la mente. Porque así como uno alimenta el cuerpo, también alimenta la mente. Incluso parte del alimento que va al cuerpo, la parte sutil del alimento también va a la mente. Por lo tanto, si nos alimentáramos con comida sátvica, con comida equilibrada, también aportaríamos esa armonía del alimento a nuestra mente. Si nos alimentáramos de lo tamásico, de lo burdo, también esa energía pasaría a la mente. Y lo mismo con lo rayásico. Entonces, la mente se alimenta parte con el alimento físico, pero también con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos y con todo lo que ingresa por los sentidos, y también con una consecuencia de las acciones que generan impresiones en esa mente y se llaman sanskaras. Entonces, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos queda como grabado en la mente, en una forma de impresión que se llama sanskara, y que después se torna un gran problema, sobre todo en las partes finales de la práctica del yoga. Sabiendo esto, los yogis tratan de que ingresen en la mente otro tipo de impresiones, las impresiones espirituales, las impresiones positivas, las impresiones luminosas. Por eso, siempre van a tratar de escuchar lo auspicioso, van a tratar de ver lo agradable, van a tratar de leer lo elevado, porque todo eso va a ser un alimento en su mente. Van a leer los textos, las escrituras, todo eso, las historias de los santos, todo eso genera sanskaras, que son impresiones positivas en la mente. Eso es una forma de purificar la mente. Lo mismo cuando repetimos el mantra, cuando cantamos, también generamos impresiones muy positivas que alimentan de forma correcta la mente y purifican a la mente y al corazón. El corazón se puede purificar con la práctica del mantra, de la oración, etc. Se llama Saucha, la pureza del cuerpo y la pureza de la mente. Y esto es bastante importante. Recuerdo una pequeña historia de alguien que constantemente le pedía a un gurú la iniciación en el mantra, en el camino espiritual, y el gurú siempre decía, falta, ¿por qué no hay esto? Y estaba en ese nivel. El gurú llevaba un cuenco con el cual pedía comida, y cada tanto iba a una tienda donde él trabajaba, que era el dueño con su familia, y le daban de comer, dejaban la comida y él se retiraba. Y él decía, ¿cuándo voy a iniciar yo? Y falta. Un día el maestro quiso dar una lección, y en ese cuenco, que siempre lo lleva muy limpio, puso un poco de posta de vaca, puso tierra, se sacó unos pelos de la barba larga que tenía, le echó todo ahí, y cuando va a pedir la comida, la persona que estaba allí lo mira y le dice, pero gurú, maestro, usted debería primero limpiar ese cuenco, si no, no puedo darle la comida, si eso está sucio.
Entonces el maestro también lo mira y le dice, bueno, del mismo modo que el cuenco tiene que estar limpio y vacío para que puedas colocar el alimento puro, tu mente y tu corazón también deberían estar purificados para que yo pueda darte la iniciación y la enseñanza espiritual. Muy importante entonces la purificación de la mente, porque de acuerdo a cuál sea el nivel de conciencia que tengamos, así será la enseñanza que vamos a recibir. El segundo de los niyamas primero dijimos que es la pureza, el segundo se llama santosha. Santosha quiere decir mantener la ecuanimidad, quiere decir mantener el equilibrio, quiere decir mantener la paz y la serenidad, con independencia de los opuestos en la vida. Así sea que en la vida vengan las aflicciones, o así sea que en la vida vengan las alegrías, uno debe mantenerse en el mismo estado pacífico. Algo que ayuda mucho a desarrollar esta cualidad es vairagya, a la práctica del desapego. Entonces, cuando el yogi practica el desapego, cuando está centrado en su propio ser, acepta lo que viene a la vida del mismo modo, tanto la alabanza como la crítica. Y él puede sentirse dichoso y feliz, tanto si hay sol como si hay lluvia, tanto como si puede salir a la calle como si tiene que quedarse en la casa. Nada es capaz de perturbar su paz y su dicha porque él está centrado en esa esencia divina que él es. Esta actitud se llama el contento, se llama santosha, se llama el equilibrio ante los pares opuestos que la vida ofrece y da. El tercero se llama tapas. Tapas, fuego, son las austeridades. Las austeridades que el yogi practica con el doble objeto de purificarse, también, porque la austeridad ayuda a la purificación, y también para poder mejorar su poder de voluntad. Eso sería, su fuerza de voluntad. Tapas lo fortalecen la voluntad. ¿Y por qué es importante fortalecerse la voluntad? Porque cuando la voluntad es fuerte, la primera etapa de la parte interna de la práctica del yoga, que es la concentración, requiere esta cualidad de la voluntad y de la atención. Y del mismo modo que, por ejemplo, si a un niño no lo educamos, cuando va de visita, salta por los sillones, se porta mal, grita, llora, patalea, etc. Tal cual es la mente. Si la mente no la educamos correctamente y está acostumbrada a ser la dueña, a ser la reina, a reinar y a hacer lo que quiere, incluso tenemos que satisfacer los caprichos de sus deseos cada vez que lo requiere, y su naturaleza por momentos es moverse continuamente, y de repente decimos, bueno, ahora vamos a practicar la meditación, ahora tenemos que concentrarnos, ahora tenemos que quedarnos quietos, la mente va a decir, de ninguna manera, yo no me voy a quedar quieta. Entonces es un esfuerzo por fijar la atención en el objeto de la concentración y la mente está en un movimiento tremendo, como un gran mono que salta de rama en rama. Encima de ese mono inquieto se dice que está medio ebrio y para colmo lo picó un escorpión. Bueno, así dicen los yogis que es la mente. Un mono inquieto, ebrio y que lo picó un escorpión. Está como loco. Entonces en esa mente así tan alterada es muy difícil concentrarse. Entonces tapas es un elemento previo. Fíjese cuán previo está, cuando concentración el paso 6,
para empezar a educar la mente, para empezar a tener fuerza de voluntad en la mente. Lo que hacemos en tapas es no consentir a la mente en aquello que le gusta y en aquello que quiere. ¿Para qué? Para ejercer dominio sobre ella, para ejercer control sobre ella. Lo importante es que cuando hago tapas me separo de la mente. ¿Sí? Adquiero la cualidad de observador, la cualidad de testigo, y me doy cuenta de sus caprichos y sus deseos. Entonces, algunos ejemplos de tapas que uno puede hacer. Por ejemplo, a alguien le puede gustar la comida muy salada. Entonces, un tapas puede ser, bueno, hoy, o los domingos, o el domingo a la noche, voy a comer sin sal. Por supuesto, la mente no va a querer, o se va a enojar. Y va a decir, bueno, sí, pero después va a protestar. Pero si logramos imponernos ante la protesta de la mente, hemos ganado una pequeña batalla. O podemos decir, bien, a mí me gusta el helado, y me encanta el helado de dulce de leche. Pero voy a tomar el helado, y digo, no voy a pedir dulce de leche, voy a pedir chocolate. La mente va a decir, no, pero siempre comimos dulce de leche. Pero yo voy a decir, sí, pero hoy no, hoy vamos a comer otra cosa. A la mente siempre le gusta ir por el mismo lugar. No, vamos a ir por otro lugar, a ver qué pasa. La mente se va a rebelar, pero después va a empezar a hacer caso. Al principio va a protestar, pero después se va a dar cuenta de que va en serio. ¿Y para qué es todo esto? Para cuando me sienta a meditar le diga, ahora te vas a quedar quieta, ahora me voy a concentrar y vas a hacer caso. Así como la madre puede decirle al niño, ahora portate bien, ahora haces caso, terminado. Y la mente en ese momento responde. Entonces, para eso es muy importante tapas. Y hay gran variedad de tapas que uno puede incorporar en su vida y que luego nos ayudan también a generar el desapego. Si, por ejemplo, alguna vez no comemos la pasta sin queso, lo cual es un pecado mortal, bueno, pero si decimos, hay queso rallado, pero no voy a comer sin queso. Bien, la mente, como dije, va a protestar, después va a decir, bueno, está bien, como sin queso. El día que por lo que sea no hay queso en casa, podemos comer la pasta sin ofuscarnos, sin enojarnos, sin rebelión. Pero si no tenemos este control, el día que no compramos el queso o el que tenía que comprarlo se olvidó, vamos a hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque no hay queso rallado. ¿Cómo puede ser esto posible? Y nos enojamos de verdad. Si cada vez que nos enojamos de verdad, tenemos que sentir que allí hay un apego. Y que aquello que nos dio el placer, en este caso el queso rallado, ahora nos genera un dolor en su ausencia. Entonces, cuando la mente se inquieta ante la ausencia del objeto deseado, es porque hay un gran apego. Y la austeridad nos ayuda a eso, a que generemos el desapego. Entonces, el desapego es, ¿hay queso? Genial. ¿No hay queso? Es igual. Pero eso lo gané con la fuerza de las etapas o de las austeridades. También una pequeña historia, porque los yogis muchas veces exageraron con este tema de etapas. A veces fue considerado muy extremo el tema de etapas, porque hay austeridades muy duras que han hecho los yogis. Incluso algunos se han quedado con el brazo levantado de por vida hasta que se les atrofió, o se dejan crecer las uñas hasta que, o todos los pelos. Son distintos tipos de austeridades
que no están recomendadas por la práctica verdadera del yoga. Son austeridades más tamásicas. Pero los yogis lo han hecho porque también se dice que con la práctica de austeridades se logran siddhis. Y con la práctica de austeridades y cierta concentración se logran siddhis. Siddhis son poderes subproductos de la práctica del yoga. Pero muchos buscan esos poderes. Luego hay que tener cuidado porque Patanjali va a decir, esto es un gran problema. Entonces, esta es una historia que cuenta acerca de un yogi que quería desarrollar estos poderes. Y va a haber un maestro muy conocido, que vive al lado de un río. Y le dice, yo quiero que usted me enseñe, por favor, el poder, el siddhi, de caminar sobre el agua. Ese es uno de los siddhis descritos también por Patanjali. Los yogis pueden desarrollar este poder y caminar sobre el agua sin hundirse. Él quería aprender este siddhi. Pero el maestro le dice, ya, yo te puedo enseñar asana, pranayama, meditación, kirtan, amor, devoción, estudio, pero la verdad que no te puedo enseñar esto, no sé cómo enseñártelo. Entonces él se va medio protestando, dice, pues yo pensé que era un buen maestro, que sabía todo, y bueno, va por acá, va por allá, ¿no? Y al final escucha que haciendo ciertas austeridades podía alcanzar estos poderes. Y hizo durante años austeridades muy duras. Por ejemplo, cuando era pleno invierno, el agua era muy fría, él entraba desnudo hasta el cuello y se quedaba una hora. Y salía todo congelado. Y hacía ayunos totalmente largos. Y cuando era pleno verano, hacía una austeridad muy conocida en la antigüedad, que eran los 5 fuegos. Se ponían en pleno sol al mediodía, 4 fogatas, una delante, otra atrás, 2 a los costados, el quinto era el sol, y ahí se quedaba con todo ese calor, por ejemplo, ¿no? Y así hizo, se dejó crecer los pelos, se dejó crecer las uñas que le pasaban, le rompían los dedos, ¿no? Todas largas, ¿no? Y todo engreñado, ¿no? Bueno, y así siguió con austeridades, ¿no? Hasta que su maestro de austeridades le dijo, bueno, ahora pruebe. Y probó. Y estaba a un lado del río y dijo, voy a intentar por primera vez caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? Ustedes pueden responderme qué pasó. No los escucho, pero ya los estoy escuchando. ¿Qué pasó? Caminó. Muy bien. Todos dicen se hundió. Pero en este caso, caminó. Sí, caminó sobre el agua. No solo caminó, sino que cuando vio que podía caminar sobre el agua, empezó a correr y a gritar, y todos empezaron a dar vueltas y decían, ¡ah! ¡Miren lo que está logrando! ¿No? Entonces él lo primero que se le viene a la mente es ese maestro tan famoso, que vivía del otro lado del río. Entonces va chapaleando y corriendo a todo lo que da por el río, y sale, pero estaba todo, las uñas largas, los pelos largos, todo flaco. Dice, maestro, dice, lo logré, lo alcancé. Y el maestro dice, no se acordaba, había pasado mucho tiempo. Dice, ¿qué pasó? ¿Puedo caminar sobre el agua? Y va y camina sobre el agua y vuelve sobre el agua. Ve, maestro, lo logré, le dice, ¿no? El maestro lo mira en silencio y le dice, hijo, ¿cuánto tiempo tardaste? 20 años para poder caminar sobre el agua y cruzar el río. El maestro lo mira y dice, mira, yo tengo ahí un botecito con 2 remos. Tardo 5 minutos para cruzar el río. Necesito gastar 20 años de mi vida para poder cruzar. Si durante estos 20 años hubieras practicado las asanas, el pranayama, la meditación, la devoción, y hubieras quedado conmigo, hoy seguramente serías muy realizado. Esa es la enseñanza. Siempre tener claro el objetivo, moksha, la liberación. El cuarto de los niyamas se llama Swadhyaya y es muy importante, es el estudio. ¿Sí? El yogi tiene que estudiar, tiene que leer y tiene que estudiar. Los Vedas, los Upanishads, en el caso de la filosofía del Vedanta hay 3 grandes
corpus para estudiar. Una son todos los Upanishads, los Vedas, el Brahma Sutra y Bhagavad Gita. Eso es lo que estudian y leen quienes siguen el Vedanta. También los otros textos, ¿no? Los Yoga Sutras, el Srimad Bhagavatam, los Puranas, etc. Los textos que ustedes quieran. Pero uno tiene que leer y estudiar. Se llama Swadhyaya, que forma parte de la sadhana, parte de la práctica del yogi. Mantener la lectura y el estudio. Y el último de los niyamas se llama Ishvara Pranidhana, del cual me voy a detener un poquito para dar una explicación, un poco más. Ishvara Pranidhana traducido por lo general como la entrega a Dios o a la divinidad, pero nombrado por primera vez por Patanjali, no en el capítulo 2, sino en el primero, cuando habla de Ishvara. Precisamente dice Ishvara Pranidhana Va, en el capítulo 1, 23, cuando está hablando de Sampradaya Samadhi. Entonces, una traducción popular del término es la entrega a la divinidad llamada Ishvara, que simboliza el aspecto personal de la divinidad. O dentro de la Trinidad hindú, Brahma, Vishnu, Shiva, o las encarnaciones de Vishnu, Krishna, Rama, o el aspecto de la divinidad que cada uno quiera considerar. Es decir, la incorporación de la figura de Ishvara le imprime al yoga un carácter teísta, que no lo poseía la filosofía del Sankhya, de la cual se nutre Patanjali para el texto. Entonces, Ishvara, la divinidad, es incorporada dentro de la práctica del yoga. Algunos traducen este niyama como la entrega a ese aspecto de la divinidad. Pero también hay otra interpretación de Ishvara Pranidhana, fundamentalmente dada cuando se nombra por primera vez este término, como dije en el capítulo 1, en el Sutra 23, Ishvara Pranidhana Va. Y se refiere a que la concentración puede tener como objeto a Ishvara, a la forma de la divinidad. Y eso lograría que el samadhi sea más fácil de alcanzar. Entonces, Ishvara Pranidhana puede tener estas dos interpretaciones. Van a haber una más popular y que generalmente es tomado por los comentarios más devocionales de los Yoga Sutras. Si aquellos que tienen una naturaleza más devocional aprovechan esta idea de la entrega a la divinidad y la gracia que ello otorga a aquel que ha producido esta entrega. Pero también habría que considerar que Ishvara Pranidhana significa la concentración de la mente, tomando como objeto de esa concentración a Ishvara, a la divinidad en forma personal. Esto entonces serían los dos primeros peldaños de esta escalera de 8 que se llama el Ashtanga Yoga, también conocido como el Raja Yoga o el Yoga Real, una de las 4 sendas principales del yoga, junto con Karma, Bhakti, Jnana, el Raja Yoga, y es esta parte del texto. Estos 8 pasos también se llama Raja Yoga. Y si tomamos el conjunto del texto, todos los 4 capítulos, junto con la filosofía que encierran, se llama el yoga clásico. Por lo tanto, el Raja Yoga o el Ashtanga Yoga es una parte de lo que se conoce como el yoga clásico. Yoga clásico es el texto completo, tal como lo presenta Patanjali. Y el Raja Yoga o el Ashtanga Yoga son estos 8 pasos comprendidos en el capítulo 2 y parte del 3. La primera parte del capítulo 3, que es Vibhuti,
comienza con concentración, meditación y un toque de Samadhi, porque Samadhi se analizó muy en profundidad en el primer capítulo, pero se vuelve un poco en el tercero y nuevamente en el cuarto, en Kaivalyapada. Muy bien, este sería entonces el tema de hoy. Si alguien dejó alguna preguntita o alguien quiere preguntar algo. ¿O quiere que hable de otra cosa? ¿Alguna duda de este tema o de cualquier tema? Lo pueden escribir. Laura, que está ahí, me avisa. Si ustedes escriben, me avisa si hay alguna pregunta. O también pueden decirme dónde son, si hay alguien de lejos también. Agradecendo. ¿Todos son agradecimientos? Sí. Bueno, entonces nos veremos en otra oportunidad con otro tema. Son siempre todos bienvenidos. Cantamos al final un canto final y terminamos. Asatoma Satgamaya Tamasoma Yotirgamaya Vitryoreman Vidangamaya Om Purnamadam Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Om Shanti 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 Om Pas 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 Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Hari Om Tat Sat.